Entonces, de esta forma, con esta tabla, van a quedar pagos quincenales y al mismo tiempo, siempre verificar esa nómina especial a fin de mes, un cálculo de manera mensual. Ahora, en el caso de estas personas físicas, normalmente siempre vamos a tributar en el régimen de sueldos y salarios. Grace, actualmente en este régimen, ¿sabes cuáles son tus derechos y obligaciones como contribuyente? O, bueno, aún no se conecta a Grace. Azul, ¿sabrás actualmente cuáles son esos derechos y obligaciones dentro de este régimen como sueldos y salarios? Sí, obligaciones como presentar la anual, derechos que de nómina, este, las deducciones personales Ujú. y sí, la nómina, las deducciones personales, hablando de temas fiscales o hablando en temas generales, porque también podría ser pues el recibir vacaciones, Ujú. derecho a recibir vacaciones. Muy bien, Azul. Puede ser en temas generales o en temas fiscales. Recuerden Ujú. que en temas generales, pues inicialmente como persona física es reconocer tanto derechos y obligaciones dentro y fuera de una empresa, además del SAT, reconocer derechos y obligaciones en la parte fiscal. Recuerden que todo va a quedar siempre integrado en un contrato de trabajo. Todo en su contenido siempre se tiene que hacer respetar. En ocasiones, ustedes observan en nóminas, cuando dan de alta a un empleado, viene el apartado de confianza o sindicalizado. Grace, actualmente, cuando escuchas el término de confianza o sindicalizado, ¿a qué nos referimos? Es que de un trabajador de confianza o sindicalizado, pues, este, que no tienen a lo mejor el sindicalizado puede tener un contrato ya indeterminado, ¿no? Y de confianza no. Ok, no, Grace, un poco lejano de lo que queremos referirnos con esos apartados. Francisco, ¿has escuchado estos términos en algunos de nosotros que seamos sindicalizados o de confianza? Sí, ¿A qué de se hecho el refieren? sindicalizado es el contrato de sindicalizado es porque ya te va a respaldar un sindicato y él va a pelear también por tus beneficios. Y el de confianza es, no está respaldado, pero puede ser, como servidor público puede tener un contrato, pero no está respaldado por el sindicato. Muy bien, Francisco. Voy a adicionar algo más a tu comentario. Para clasificar el tipo de empleado va a depender mucho su rango, es decir, su jerarquía, sus obligaciones y sus funciones dentro de. Un ejemplo, Grace. Tú tienes un gerente de ventas y al mismo tiempo tienes una persona en caja chica. Si te das cuenta, gerente, yo lo voy a clasificar como personal de confianza. ¿Por qué? Por de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a esa jerarquía, él tiene una obligación de entregarme, de reportarme. Entonces, ese personal yo lo voy a clasificar como de confianza. En el caso del empleado de caja chica, realmente él no es el que responde. ¿Quién responde por él? El gerente. Porque recuerden que en esa jerarquía, todo lo que hagamos, todo lo que pueda suceder dentro del área, siempre hay una persona que va a responder. Normalmente, un empleado de confianza puede ser un coordinador, un gerente, y los sindicalizados podemos tener un ejemplo en una construcción, 10, 20 albañiles que son del mismo rango. ¿Sabes qué? Ellos se clasifican como sindicalizado, como muy bien lo dijo Francisco. Hay un sindicato que ya va a abogar por ellos y va a hacer que se hagan sus derechos y se hagan sus obligaciones
tal cual vienen especificados en los contratos. Recuerden que en ocasiones hay contratos colectivos de trabajo. ¿Qué significa? Que hay un contrato colectivo por un número de persona X. ¿Quedó más claro en esta explicación? Gracias, maestro. Ujú. Muy bien. Entonces, en nómina siempre es muy importante hacer este tipo de clasificación. De confianza, recuerden, la jerarquía, personas que nos reportan, y sindicalizados realmente aquellas personas que van a ser abogadas por un sindicato. Y los sueldos son muy diferentes. Ajá, es correcto, Claudia. Y aquí Francisco nos comenta en el chat un ejemplo muy claro, la Sociedad Cooperativa de Pascual. Recuerden que normalmente en fábricas o empresas de sector primario, aquí sí es muy importante que exista un sindicato. ¿Por qué? Porque en ocasiones este tipo de personas, un ejemplo, en la determinación de las horas extras, otro tipo de prestaciones adicionales que son variables, recuerden que en ocasiones casi la empresa les ve la cara, le paga una cantidad menor. Y si realmente el empleado tiene una inconformidad, ¿quién le hace pelea a la empresa? El sindicato. Es decir, si en una empresa de construcción tengo a varios empleados que están inconformes, quieren hacer lucha o en una controversia en contra de la empresa, ¿quién es el que va a entrar? El El sindicato. sindicato. El sindicato va a abogar, oye empresa, muéstrame los cálculos de cada empleado y van a verificar que realmente sus cálculos sí sean correctos. Muy bien. Y en cuestión de, Maestro, Adelante. Es que tengo varios micrófonos abiertos, pero no sé quién es el que va a hacer algún comentario. bueno, yo quiero hacer una preguntita rápido nada más. Adelante, Alejandra. Ok, nada más quiero saber si un empleado de confianza no puede estar sindicalizado. No, Alejandra, no puede ser clasificado como sindicalizado. Ok, gracias. Y yo quiero hacer otra pregunta. adelante, Ilian. En cuestión de, como de gobierno, también se maneja igual lo de confianza y lo sindicalizado. Es correcto, Ilian. En este caso, tanto sector público como privado, vamos a encontrar esta clasificación muy clara. ¿Y por No- qué bueno, es que cuando yo estaba haciendo mis prácticas, yo las hice en la presidencia. Y había una persona que tenía muchísimos años ahí trabajando que decían que ella era del sindicato, que estaba sindicalizada. Entonces, es igual. Sí, Ilian, ahí te escucho. Ya apagué el otro micrófono que estaba encendido. Preguntaba que por qué a las personas, bueno, yo conozco a una persona que trabaja en gobierno, que tiene muchísimos años trabajando en gobierno y decían que ella estaba sindicalizada. Por eso preguntaba que si era igual. Ah, O bueno, sea, perdón, adelante, Ilian. no, responda por favor. Ok, aquí en este caso, Ilian, tiene la misma función. Aquí, en ambos aspectos, siempre vamos a encontrar quién es de confianza y quién es sindicalizado. Como tú muy bien comentas, en ocasiones hay personas o familiares que trabajan en sector gobierno. Tú dirás que por el rango de años que lleven trabajando pertenecen a un sindicato. Simplemente, Ilian, hace el análisis de cuáles son sus funciones dentro de. Es decir, sabes que a ver qué cargo desempeñas, qué funciones tienes. Por ejemplo, en el sector gobierno, hablamos del alcalde, ¿no? En la Ciudad de México. ¿Sabes qué? Él tiene un rango de ser un empleado de confianza dentro del gobierno. ¿Por qué, Iliam? Porque sus funciones, él es el frente de, o sea, él su responsabilidad es entregar, reportar, ¿a quién? A una autoridad mayor. Entonces, él es un empleado de confianza. Por ejemplo,
tenemos a las personas de trabajo social, un ejemplo, Elian. ¿Qué significa? Que ellos entregan y reportan, pero a una jerarquía menor. ¿Y qué significa? Que ellos sí van a entrar en un sindicato. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía. ¿Sí va quedando más claro, Ilian? Sí, ya me quedó claro. Gracias. Ujú. Entonces recuerden, este apartado lo vamos a encontrar tanto en sector público como privado. Y aquí es muy importante en nóminas. ¿Por qué? Porque de hecho en el comprobante de nóminas de algunos de ustedes viene empleado de confianza o empleado sindicalizado. Normalmente en una oficina ya todos prácticamente vamos a ser empleados de confianza, porque algunas oficinas que se evitan el sindicato. Recuerden que el sindicato para una empresa es un gasto adicional. ¿Por qué? Porque el contar con un sindicato hay que estar realizando pagos mensuales o de acuerdo a contratos. Adelante, Azul. Profe, tenía una duda, pero un poquito relacionada al tema. Lo que son los fideicomisos. Creo que tengo, no sé si sea así, pero creo que tengo la idea de que es una persona que le entrega a otra, como la titularidad de activos para que los administre, pero no sé si sea o sea, para todos los ámbitos esa palabra o en qué aspecto nada más se refiere a eso, si en fiscal o de derecho. Muy bien. Aquí, bueno, sale fuera del tema Azul. Directamente sería un tema de derecho. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de fideicomiso se elabora un contrato. Es decir, Azul, un ejemplo, tú vas a destinar una cantidad para tus hijos, una cantidad de 100,000 pesos. ¿Sabes qué? Tú lo vas a otorgar a una persona mediante contrato porque esta persona se va a encargar de administrar ese fideicomiso. En ese contrato tú vas a estipular que cuando tus hijos tengan determinada edad, se les va a entregar ese fideicomiso para los siguientes gastos. Gastos de escuela, gastos de inversión, gastos X. Entonces, Azul, fideicomiso es dar un dinero mediante un contrato en tema de derecho. ¿Para qué? Para que un tercero lo administre con el fin específico que tú quieres en un futuro. Y también puede aplicar para lo fiscal, porque recuerdo que también había visto algo así de una empresa que emitían como facturas a fideicomiso. O sea, que era como fideicomisos. Entonces, no Ok, sé si ahí pues, sería lo mismo, ¿no? Nada más que en el caso empresarial, ¿no? muy bien. En ese caso, Azul, normalmente no se expide una factura. ¿Por qué? Porque queda mediante contrato. Es decir, Azul le va a depositar un ejemplo a Alejandra. ¿Sabes qué? Tú vas a ser la fideicomitente. Tú te vas a encargar de administrar este recurso. ¿Ok? Entonces, Azul le deposita a Alejandra. Y en temas fiscales, para nosotros, si somos el SAT, a ver, Alejandra, ¿por qué es ese depósito que te hizo Azul? Y viceversa, a ver, Azul, ¿por qué estás haciendo el pago? No identifico qué es lo que origina ese tipo de operación. Ah, ok, y existe un contrato por el cual Alejandra va a ser la administradora de este recurso, por lo cual yo le estoy otorgando ese dinero. Y si te das cuenta, Azul, para efectos de impuesto, no es efecto de que digas, ah, voy a pagar ISR. Ah, Simplemente ok. existe un contrato y por lo cual lo evadimos de la parte fiscal. ¿En qué sentido? En no pagar impuesto. En el caso de Alejandra, que ella no pague un impuesto o que le ocasione impuesto alguno. Ok, muy bien. Otro ejemplo más claro, Azul, ¿sabes en dónde lo podemos ver? En el apartado de cuando dejas un bien inmueble. Un ejemplo, Ah, ok. tú vas a dejar bienes inmuebles mediante testamento, mediante donación, X situación ante notario, ante figura de notario. Entonces, tú vas a tener una tercera persona, una tercera persona donde en un contrato tú le vas a dejar un encargo. ¿Cuál va a ser ese encargo? Que se encargue de administrar tus recursos. ¿Sabes qué? Esta casa, si se llega a vender, que se venda en partes iguales a tus familiares. Un ejemplo, si esta casa no se va a vender, ¿para qué fin específico? Un ejemplo, Azul,
puedes dejar 30 millones de pesos y que una vez que fallezca la persona, ¿sabes qué? Se va a repartir en partes iguales a las personas que tú dejes en testamento. ¿Y quién se va a encargar? El fideicomitente, porque él tiene la función de administrador de ese recurso. Sí, sí quedó más claro, Ok, Azul. gracias. Sí, ya quedó. Gracias. Muy bien. Entonces, regresando nuevamente al tema, en nóminas, como les comentaba, si ustedes tienen actualmente recibos de nómina, vean este apartado. ¿Por qué? Porque en algunos nosotros sí vamos a encontrar tipo de empleado. Como les comentaba, dentro de una oficina, normalmente vamos a ser ya empleados de confianza. ¿Por qué? Porque hay oficinas que buscan ahorrarse este tipo de gasto. ¿Cuál? El estar pagando un sindicato. ¿Qué hace la empresa? ¿Sabes qué? Me evito que me busque un sindicato y todos mis empleados son de confianza. ¿Por qué? ¿Qué creen? En la dura realidad, en la dura verdad, los propios sindicatos son quienes buscan las empresas. Grace, ¿por qué crees que exista esta finalidad de que el mismo sindicato es quien se acerca a la empresa? Pues no sé, la verdad. Por las Perdón, cuotas eso que no sé. reciben. Es correcto, Mar. Simplemente ese tema. Hay sindicatos que no se van a acercar de la buena forma. Y esto no sé si lo han escuchado, bueno, en experiencia. Hay sindicatos que se acercan de la buena y mala forma. ¿Mala forma en qué sentido? Que extorsionan con amenazas, cualquier situación para que la empresa los contrate como sindicato. O sea, sí o sí me vas a contratar como sindicato. No es de que me acerque, oye, soy un sindicato de tal giro para tus empleados que van a pertenecer a ese sindicato. No, ellos sí o sí, ¿por qué? Como bien lo dijo Mar, por las cuotas que cobran estos sindicatos. Como bien les comentaba, ya las empresas buscan ahorrarse este tipo de sindicato. Hay empresas que sí, que no. Por ejemplo, empresas de sector primario, estas no pueden dejar a un lado el sindicato. ¿Por qué? Porque tienen una grande plantilla de empleados y en caso de controversia, sí, tienen que entrar una persona. ¿Quién? El sindicato. Un ejemplo, nosotros en el sector de servicios, realmente una controversia es de manera individual. ¿Quién nos defiende? Nosotros mismos. No va a entrar un sindicato, porque nuestra clasificación, tipo empleado confianza. ¿Duda o pregunta hasta el momento con este tema? ¿Cómo cómo se clasifica? O sea, ¿cómo se puede clasificar? Ay, no sé cómo hacer la pregunta. ¿Cómo se puede tener a los empleados de confianza? O sea, en la nómina. Ajá, es correcto, Alejandra. Hazte cuenta, estás en tu sistema de nómina. En tu sistema de nómina tienes a Azul. La vas a registrar con sus datos, nombres, dirección, salario, y después viene tipo de empleado. Y tú le vas a clasificar de Ah, ok, confianza ok, ok. o sindicalizado. Ah, ok, de confianza. ¿De qué departamento administrativo? ¿De qué área? Recursos humanos. ¿Qué puesto tiene? Jefe de recursos, X puesto. Y de esta manera es como tú lo vas clasificando en nóminas. Ah, ok, ok, gracias. Muy bien. Entonces, como pueden observar en términos particulares a lo general, hay muchos datos que sí, en nóminas, es muy importante identificar. La entrada con lo que nos vamos a casar es salario diario y salario base de cotización. ¿Por qué? Porque sencillamente, cuando ustedes vean sus cálculos, créanme, vean este apartado, siempre vean el cálculo de impuestos sobre la renta y vean el apartado del cálculo del IMSS. En experiencia les diré que la autoridad más competente el día de hoy entre el IMSS y el SAT, ¿qué creen? El IMSS. ¿Por qué? Porque en el caso de haber diferencias en las cuotas obrero-patronales, el IMSS no tarda 2 o 3 meses. Prácticamente, una vez que hiciste el pago, ¿qué creen? Ya nos está llegando una carta de invitación de pagar la diferencia
más actualización y recargo, ¿y qué creen? Más la multa. ¿Por qué? Porque el IMSS dice, te hiciste de la vista gorda en pocas palabras, no me quisiste pagar esa cantidad. Sencillamente, es que en los cálculos, tal vez en el SUA versus el ITSE, hay algo que no capturé. Han escuchado que en el tema del SUA, cuando damos de alta los movimientos, ¿qué son los movimientos? Altas, bajas, modificaciones, incapacidades, ausentismos de cada uno de los empleados ante el Seguro Social. Entonces, si uno de esos movimientos se nos va en SUA y pueda estar en ITSE, ¿qué es ITSE? IMSS desde su empresa, es decir, el mismo portal del IMSS, en donde yo voy a presentar ese tipo de información por empleado. Si hay diferencias, el mismo IMSS los va a detectar y les va a mandar esa carta donde, oye, Azul, me tienes que pagar esta diferencia. Entonces, aquí nos damos cuenta que este tipo de cálculos, en ambos sentidos, sí tienen que ser correctos. En el caso del IMSS, no podemos retrasarnos. ¿Por qué? Porque esta autoridad sí está más latente a que nos haga este tipo de revisiones. Ahora, ¿qué pasa en cuanto al ISR? Si se dan cuenta, nosotros comenzamos con la plática de las diferencias. Un ejemplo, yo a Azul y a Alejandra les voy a hacer estos descuentos de impuestos sobre la renta, quincenales. Yo como empresa es mi obligación descontarte las 2 quincenas y una vez que finaliza el mes, pagarlo a más tardar el día 17. Entonces, ¿qué va a pasar si en algún momento dado hay diferencias? ¿Por qué? Porque van a existir esas diferencias. Una, porque no enteré o no declaré la cantidad que era. Y es aquí donde la autoridad, el SAT, no me va a venir al mes y decirme, oye, tienes diferencias. Va a tardar un poco más de tiempo. Pero ojo, no se confíen. Como bien lo vimos en las diferencias, si yo diré, es que le desconté a Azul en este mes, pero lo pagué en el siguiente SAT. No, no se confíen de hacer esto. Paguen la diferencia y en el siguiente mes declaren un pago de lo indebido. Créanme, ¿por qué? Porque hoy en día es lo que es más latente a suceder, que realmente la autoridad está necia de tienes diferencia, aunque ya sí haya sido aclarada. Entonces, en su comprobante de nómina, nuevamente encontramos dos apartados fundamentales. ¿Cuál es ese apartado fundamental? Fecha de timbrado. Es decir, cuándo se timbró ante la autoridad fiscal. ¿Y qué más? Fecha de pago. Es decir, un ejemplo, hablamos de la primera quincena de febrero. ¿Sabes qué? Fecha de pago, 15 de febrero del año 2024. ¿Y fecha de timbrado? ¿Qué creen? Tal vez lo timbraron el 16 de febrero. Y un ejemplo, fecha de pago, en el siguiente recibo, ¿qué creen? Se me pasó. Y lo timbré el 2 de marzo de 2024. Aquí, por ejemplo, Mar, en este caso, ¿qué crees que considere la autoridad para que tú pagues este impuesto? ¿La fecha de pago o la fecha de timbrado? Observa, fecha de pago 15 y se timbró ante el SAT el 2 de marzo. Es la fecha en cuanto me ingresa el dinero, ¿no? La fecha de Es pago. correcto. Es correcto, Mar. ¿Por qué? Observa. Aunque yo te pagué el 15 de febrero, yo en ese día ya te hice tu descuento de impuestos sobre la renta IMSS. Mar, no importa que se nos haya pasado y lo timbré días después. ¿Qué nos va a reclamar el SAT? Siempre la fecha de pago. Entonces, por ejemplo, aquí azul, cuando hagamos nuestras diferencias o nuestras aclaraciones ante el SAT, ¿qué es lo que va a pasar? Identificar tus comprobantes del mes. No basarte en la fecha de timbrado, sino en la fecha de pago. ¿Por qué? Porque en el caso de nóminas, un poco más adentrado, fecha de pago es lo que está estableciendo hoy el SAT. ¿Para qué? Para pagar impuestos sobre nómina, es decir, retención de ISR por salarios.
Entonces, aquí, actualmente, tengan mucho cuidado. Si tienen nóminas, lo más recomendable es que si pagan días 15 y 31, al momento de pago, timbren. Es decir, verifiquen que todos sus recibos queden timbrados. No los timbren fechas después. ¿Por qué? Porque un ejemplo, aquí Mar y Azul, un ejemplo en febrero, únicamente timbramos el primer recibo. Y yo como empresa voy a pagarle al SAT únicamente 248.26. Impuestos que corresponden al mes de febrero. ¿Ok? Ya presentamos los impuestos, ya los pagamos. ¿Qué crees? El 2 de abril, vámonos más al futuro. ¿Qué crees, Azunimar? Alguien lo timbró. ¿Por qué? Porque vio el sistema y dijo, ay, es que hacía falta timbrarlo. Lo timbré. Chin, ¿qué creen? Se van a mover los impuestos de febrero. ¿Por qué? Porque diremos lo siguiente, lo acabo de timbrar en abril, paguemos en abril. No, ya no va a suceder así. Se van a mover sus impuestos de febrero. ¿Y qué va a decir el SAT? Oye, tienes una diferencia de pago ¿en qué mes? En febrero. ¿Y por qué no en abril? Porque a mí no me interesa la fecha de timbrado, me interesa la fecha de pago. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, esto es especialmente lo que tengo que identificar. Adelante, Cintia. Hola, buenos días. Ahí tengo una duda. Por ejemplo, en el caso de que solamente se hubiera emitido un recibo en febrero, pero yo cuando hago mi declaración de impuestos, pago sobre las 2 quincenas. Y suponiendo, como en el ejemplo, en abril timbro el otro recibo. ¿Qué va a pasar? ¿Ya no me va a modificar o como que se macha con el pago extra que yo hice sin el recibo timbrado? ¿O cómo funcionaría eso aparte? Ok, Cintia, si entiendo, hacemos lo siguiente. Un ejemplo, Cintia, tú sacas tus comprobantes de febrero y tú, vamos a Ajá, hacer aquí nuestra sumatoria. Vamos a llevarlo a ejemplos claros. Y en el mes de febrero, supongamos estos son todos tus comprobantes del mes. Entonces, para el SAT, tú le vas a pagar impuesto de salarios 6,518. ¿Estamos de acuerdo? ISR salarios. Ahora, tú timbras y solamente timbras un comprobante en el mes. ¿Qué significa, Cintia? Que únicamente el SAT espera que le pagues esta cantidad, 248.26. ¿Estás de acuerdo? ok. Entonces, cuando tú entras al portal del SAT, recuerda que ya toda la información está precargada. Aquí vamos a colocar que esto es contabilidad y esto es el SAT. Tú entras al portal cuando presentes los impuestos, ¿cuándo? El 17 de marzo. ¿Por qué? Porque en ese día, en ese mes, presentamos los impuestos de febrero. Entonces, te percatas, Cintia, que en el SAT tú tienes que pagar esa cantidad. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, Cintia? Ujú, Entonces tú dirás, no, ¿sabes qué, SAT? No es esta cantidad. Yo en contabilidad traigo 6,518. Vamos a ponerle cantidad a cargo. ¿Sabes qué, SAT? Yo traigo esta cantidad, 6,518 por pagar. Entonces, Cintia, a lo que entiendo, tú pagas los 6,518. ajá, Muy bien. Entonces, si es el caso, obviamente tú dirás, pues traigo una diferencia a favor. No pasa nada, Cintia, porque tú estás haciendo lo correcto. Aunque tal vez no se timbró en el mes, pero tú ya lo estás pagando. Entonces, Cintia, tú ya le pagaste. Ahora, en abril, tú ya timbras el comprobante fiscal. ¿Por qué? Porque te percataste de, chin, se me olvidó timbrarlo. O a la persona que le encargaste no lo timbró. Lo timbras. Entonces, para el SAT te va a decir, oye, es que ya tengo otra cantidad, otra diferencia. Te va a llegar, Cintia, ¿por qué? Porque el SAT no se regresa a ver tus pagos. Y va a decir, oye, tengo una diferencia. Y va a tomar en su base de pagos 6,518.
Y tú vas a decir, oye, pero SAT, sí te lo pagué, aunque no se abre el recibo timbrado con la fecha de pago real, sí te lo pagué. ¿Qué crees, Cintia? Únicamente vamos a hacer la aclaración. Pero en ese escenario, Cintia, ahí no hay que pagar, solamente aclarar de contabilidad, cuánto es lo que te pagué y para efectos fiscales, hasta en qué mes se timbró ese recibo de nómina. ¿Sí va quedando claro, Cintia? Sí, y por ejemplo, con los complementos de pago, ¿pasaría exactamente lo mismo? Ujú. Es correcto, es decir, aquí Cintia, muy importante con ese complemento de pago. Bueno, les hago un pequeño corte. Recuerden que comenzamos a hablar con los complementos de pago. Muy bien, entonces, como pueden observar, en el caso de nóminas, a simple vista, con estos claros escenarios, es lo que nosotros podemos realizar. Si hay Yo diferencias, tengo, adelante. en el caso de las nóminas de los asimilados también es igual lo de la fecha de timbre. Ujú. Es correcto, Iliam. Aquí, en el caso de tributar en otro régimen, que es asimilados a salarios, que realmente tú no tienes una subordinación, tú prestas tu trabajo, tu servicio. En ambos casos, como se expide un comprobante de nómina, en ambos casos me va a importar la fecha de pago. ¿Por qué? Porque esa va a ser primordial. ¿Qué entiende el SAT y el IMSS? Que en esa fecha le pagué al empleado y en ese mes. Entonces, de ese mes son los impuestos que les tengo que pagar a ambas autoridades. Gracias. Ujú. Muy bien. Entonces, como pueden observar, eso es lo que tengo que considerar hoy en día en los comprobantes de nómina. Realmente, un ejemplo en el caso de los impuestos, identificar el caso que hacíamos con Cintia. Estos son sus comprobantes, su fecha de timbrado. Lo recomendable es, una vez que paguen, timbren. Y si hay comprobantes que no están timbrados, encuentren la forma de timbrar. Yo sé que hoy en día hay situaciones de que no se pueden timbrar. ¿Por qué no se pueden timbrar? Porque todavía voy a tener empleados que no han actualizado su RFC. Y como no está actualizado, ¿qué error me manda mi sistema de nóminas? No se puede timbrar porque no hay actualización en el RFC, porque su código postal, porque hay una modificación, algo que no esté conforme al SAT. Entonces, eso es lo que no me va a permitir timbrar el recibo de nómina. ¿Pero qué creen? Lo más indispensable es que paguen sus retenciones de salarios, aunque sea a favor, y paguen sus aportaciones del Seguro Social. ¿Por qué? Porque en ambos casos, si ustedes no tiran el comprobante fiscal, créanme, ni el SAT ni el IMSS lo van a poder rastrear. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay un comprobante fiscal que ampare los datos calculados en el mismo. Entonces aquí muy importante considerar este tipo de situación.